Les damos la bienvenida en este espacio de Café y Noticias y también le damos la bienvenida al profesor de Relaciones Internacionales, especialista en este tema y que durante el 2025 nos estuvo acompañando para hablar sobre todo de esta relación que hay entre México y Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y también con este segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, Jesús López Almejo. Gracias por tomarnos y mi primera pregunta sería esa. ¿Cuál es el balance general que realizas de este 2025 y la relación entre México y Estados Unidos? Hola, primero que nada, muchas gracias y un gusto haber convivido con ustedes este año que está a punto de concluir. Un saludo para ti, para tu audiencia, bueno, para ustedes y para su audiencia. Un programa muy exitoso, sin duda alguna. El balance general de la relación bilateral es complejo. No es nada más de blancos y negros, sino de sus respectivos matices. Primero, dejar claro, en política y en lecturas geopolíticas, es importante que no veamos a los sujetos como buenos o malos, o como desde un punto de vista maniqueo, como negro o completamente blanco algo. En ese contexto, una vez aclarado el punto, Donald Trump y su llegada al poder ejecutivo en Estados Unidos ha representado para el gobierno mexicano un desafío bastante complejo en muchos sentidos, porque incluso en el propio Estados Unidos, Donald Trump se caracteriza por tener bastantes conflictos legales. ¿Esto qué se traduce? Bueno, que no respeta el marco jurídico de nada, ni siquiera de Estados Unidos. Se ha peleado con el Poder Judicial, se ha peleado con el Congreso, particularmente con los demócratas, pero también se ha peleado con algunos republicanos. Entonces uno concluye que si no respeta el marco jurídico de su propio país y se atreve a hacer este troleo o este bullying o este acoso, hostigamiento a jueces federales de su propio país, a propios ministros de la Suprema Corte cuando no fallan a favor de lo que a Trump le interesa, pues imagínate lo que puede hacer con los gobiernos de otros países con los que Estados Unidos tiene relaciones que de entrada son asimétricas, como es el caso de México. Y Donald Trump ha empezado el año planteando medidas que violan los acuerdos bilaterales que se tienen, es decir, lo que tiene además carácter de ley tanto en México como en Estados Unidos, como es el Tratado de Libre Comercio. Y ahí los buenos oficios, no estoy adjetivando algo como bueno o malo, pero es un término que utilizamos en la diplomacia, los buenos oficios diplomáticos o eficientes medidas diplomáticas y de negociación que ha desarrollado el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy importante para tratar de, primero, persuadir a Estados Unidos de la gran y enorme contribución que México le representa a Estados Unidos en económica. Es decir, Trump tiene la frase de hacer grande a Estados Unidos otra vez, pero eso solo lo puede lograr con México como aliado, no con México como rival. ¿Por qué? Tenemos un comercio el más grande del mundo. Fíjate, para que te des una idea, para la gente que luego menosprecia México, nunca en la historia de la humanidad dos naciones, desde que existe el concepto de Estado-nación, desde la Paz de Westfalia de 1648, nunca en la historia de la humanidad había habido dos naciones que comercializaran los volúmenes tan descomunales y enormes de mercancías que comercian México y Estados Unidos. Más de 800,000 millones de dólares al año, Perla. Fuente Secretaría de Economía, para que la gente pueda contrastar lo que le vamos diciendo. Y en segundo lugar, nunca un país había tenido una red diplomático-consular tan grande y enorme como México en Estados Unidos. Más de 50 consulados y una embajada que es, digamos, el primer punto de defensa de nuestro gobierno y que ante un gobierno tan complejo como el de Estados Unidos tiene la tarea de investigar el antídoto de por dónde vienen los tiros y de cómo se le puede acercar para que las medidas cortopulsantes o pulsocortantes de Trump no terminen afectando. Entonces, el primer trabajo que hizo bien México es persuadir a Estados Unidos. Somos tu aliado y si tú quieres hacer grande Estados Unidos otra vez, solo lo puedes lograr con nosotros y ahí están los números. Pero también viene la disuasión. Si tú intentas afectarnos y si tú intentas reconstruir una estructura que nos perjudica, nosotros te dejamos de ayudar en materia de seguridad y te dejamos de ayudar en materia migratoria y tú cubres tus 3,200 kilómetros de frontera y a ver cómo nos toca. No necesitamos irnos a una guerra para que podamos afectar. Y entonces tú dices, bueno, si yo no quiero migrantes,
si mi bandera de lucha entre mis votantes es precisamente el combate a la migración irregular y México está haciendo su trabajo, su tarea, reteniendo migrantes mexicanos en México, pero además también inmigrantes que vienen de Sudamérica, de Centro y Sudamérica, pues sí es mejor estar en buenos términos. Y entonces estuvimos viendo en estas complejidades, Perla, recordarás, primero, tienen tantos días para arreglar tal cosa, o si no, aranceles. Y aranceles además desorbitantes. Y si se defienden proporcionalmente, aranceles más grandes todavía. México negociaba y luego Trump anunciaba, ok, tienen un periodo de 3 meses, y otro periodo de 3 meses, y otro periodo de 3 meses, hasta que finalmente transcurrió el año y no se implementaron aranceles sobre los acuerdos que ya tenemos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces dice Trump, porque le dijeron, si no te gusta el acuerdo que hay, no lo vas a violar, pues haz otro. Y entonces ahora los tiros vienen por reconfigurar la estructura de prácticas por las que se van a mover las relaciones entre ambos países. Pero ha sucedido que de venirnos a poner en la lista de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, de Venezuela y México, y que era lo peligroso de esto, que estigmatizados o no, injustamente o no, nos ponen en el lado de los adversarios. Y para Donald Trump, sí, recuperar el concepto México es México en el lado de quienes amenazan la seguridad nacional. Y en el contexto de la lucha contra las drogas, es Colombia, Venezuela, pero también tienen a México en el radar. Entonces, los buenos oficios de la presidenta mexicana y el equipo de negociación, pues han dado el fruto de que esté pensando en Venezuela, con bastantes calumnias, pero está pensando en Venezuela, pero le quita presión a México. Y de los adversarios está pensando en China y en Rusia, y eso le quita presión a México. Y al final, ¿qué termina diciendo Caroline Lee, la vocera, cuando los periodistas le dicen, oye, pero es que México es malvado, pero es que México nos exporta droga, ¿por qué? Dice, estamos colaborando en los mejores términos con la presidenta Sheinbaum, quien ha hecho un gran trabajo. Entonces uno dice, fiu, ¿no? Estamos terminando llegados en buenos términos, valga la redundancia. Ujú. Porque ahorita que haces este balance muy completo y muy general, comienzo a pensar en varias líneas, ¿no? Una de ellas, algo que ahorita mencionabas, que México persuadió a Estados Unidos. México entonces durante este 2025 ha sabido mover cada una de sus cartas y sabe también el lugar que ocupa para negociar ante Estados Unidos, y eso ha provocado que se le dé un trato muy distinto en comparación de los demás países que también han estado bajo esta amenaza arancelaria. Le tocó también al expresidente Andrés Manuel López Obrador tener pláticas en su momento con Donald Trump en la última parte de su primer mandato. Ahora le toca a la presidenta Claudia Sheinbaum recibirlo en este segundo mandato que está iniciando. ¿Ves alguna diferencia también de Estados Unidos para el trato que tiene con México, ya que está ahorita una mujer al frente de la presidencia de la República? Mira, Donald Trump sin duda alguna es machista y es misógino y no se ha tentado el corazón en humillar, por ejemplo, a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. No se tentaba el corazón en su primera administración para humillar públicamente a la canciller alemana Angela Merkel. Y bueno, lo vimos en Japón con la nueva primera ministra japonesa, la hizo hacer el ridículo de la vida, faltando al respeto al protocolo japonés, Donald Trump yéndose por la libre. Pero casualmente, milagrosamente, y ahorita le voy a quitar el adjetivo de milagrosamente para explicarlos por qué es, con Claudia Sheinbaum se porta como todo un caballero y termina expresando, me gusta la presidenta mexicana. Cuando digo me gusta, no me refiero a ninguna connotación de tipo sexual ni mucho menos, sino un me cae bien, es una mujer hermosa, y nuevamente, ¿no? Le quitamos el cortejo, se refiere a que es una gran política, que es una estadista, que es una funcionaria de alto nivel, a quien sí ve como un par, o sea, a quien sí le tiene respeto. Por ahí es por donde van los tiros de Donald Trump. Y esto es sorprendente. Y es sorprendente porque ha sido grosero con otras mujeres que también tienen un nivel muy intelectual, muy desarrollado, como Angela Merkel de Alemania. Imagínate, o sea, ha humillado a presidente de la Comisión Europea, a la canciller alemana y a la primera ministra japonesa, que en el papel y en la teoría, pues son funcionarios del más alto nivel, ¿no? De potencias mundiales como Alemania y Japón. Pero a México, que tanto lo ha despreciado, termina aplaudiéndole a la presidenta, como también terminó aplaudiéndole al presidente López Obrador, quien logró encantar
por su carisma personal a Donald Trump, y que eso de inicio, de arranque, en teoría se veía muy complicado porque pues López Obrador, vinculado con las clases populares, una persona que viene desde abajo, desde un pueblito, desde una zona rural, en un estado además históricamente deprimido económicamente, y Trump, que viene desde que nació en cuna de seda, multimillonario, con inversiones en todos lados, se antojaba muy difícil, pero ahí diría Max Weber, el carisma personal y el estilo personal de gobernar, pues también terminan por encantar a otros mandatarios. Pero con Claudia Sheinbaum me parece que la sagacidad de la presidenta, la cabeza fría y el hecho de que al mostrarle números que lo impactan, porque recordarás, Perla, que a inicios de año Trump empezó a presentar en sus redes sociales información como si fuera suya, que México le compartía, de, por ejemplo, la campaña contra el fentanilo, y entonces ahí le tapa un primer punto de ataque. Ah, que los mexicanos nos están envenenando con el fentanilo. Oye, nosotros estamos desarrollando esta campaña. Mira, de la presencia, y Trump se quedó impactado. El tema de vamos a tirarles unos misiles con misiles de corto y de mediano alcance a la sede de los capos del narcotráfico. Dice Claudia Sheinbaum, pues ¿para qué nos atacan? ¿O para qué quieren venir por ellos? Se los mandamos, y le manda capos de todos los carteles, pero no se los manda como la figura de la extradición, sino de la expatriación, que es muy interesante. Entonces le manda primero 27, después 29, y con eso le corta, digamos, la intencionalidad de decir, pues no necesitas venir, no necesitas arriesgarte, no necesitas poner votos en el territorio. Y la siguiente, ¿no? Termina hablando en los términos de Sheinbaum y los términos también de Harfush, es decir, sí colaboración, no subordinación. Y eso se traduce, los dos luchamos contra el narcotráfico, pero cada quien en su territorio. Ustedes cuidando el tema de las armas allá, y senadores de la Comisión de Seguridad y de Armas en Estados Unidos hablando precisamente de qué mecanismos está utilizando la administración Trump para evitar que las armas estadounidenses sigan empoderando a los grupos del crimen organizado en México. Y en segundo lugar, la eficacia y la eficiencia de que si ustedes dentro de su territorio hacen su trabajo y nosotros dentro del nuestro hacemos nuestro trabajo, no nos quitas legitimidad a nosotros México como gobierno y nos permite ser más eficiente en un problema que efectivamente se les está agravando. Así que, pues nuevamente ahí terminó Trump, empezó muy ofensivo contra el gobierno mexicano y terminó hablando en los términos del gobierno mexicano, pero en términos más favorables. Que hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque sí, ¿no? Aquel 20 de enero no lo vamos a olvidar, cuando llega por segunda ocasión Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y viene firmando una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas también sabíamos lo que iba a suceder con el tema arancelario, con todo el tema también de llamar a las células, a los cárteles de la droga como células terroristas, como organismos que están propiciando el terrorismo, y que también parecía que estaba acorralando a nuestro país, ¿no? Con la intención también sabemos de justamente hacer una intervención, que es algo que les encanta en Estados Unidos. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado muy claro que se tiene que respetar a nuestro país y que se tiene que respetar la soberanía y que se tiene que trabajar en colaboración y en coordinación con las autoridades estadounidenses. ¿Consideras que sí ha habido esta coordinación? Sabemos que de México para Estados Unidos, de acuerdo con lo que nos has comentado, pues sí se ha dado, ¿no? Incluso se han compartido estos datos, los resultados que tienen en la Secretaría de Seguridad, las campañas que se hacen en torno al combate de la droga, pero del otro lado de Estados Unidos hacia México, ¿sí ha habido esa colaboración? ¿Sí hay un trabajo mutuo que esté dando resultados para ambos países? Me parece que sí, desde entendiendo de la relación asimétrica, entendiendo que en la relación asimétrica ellos van a pedir transparencia de allá para acá, y que a la inversa no necesariamente van a ser opacos. Pero en este contexto tan turbulento, Perla, me parece que México ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido al alcance. Y es ganancia el hecho de que, pues por lo menos, hayan reducido su lenguaje belicista, el que haya funcionado la idea de la presidenta Claudia Sheinbaum de decir cabeza fría, cuando Trump ha hecho expresiones ofensivas en contra de México y los mexicanos, y lo mexicano como concepto, dice la presidenta, y bajándole, digamos, la temperatura al asunto, es una forma de estilo personal de comunicarse.
y con eso le quita atención al asunto, porque ciertamente es un estilo personal de comunicarse, pero que luego sí termina tomando decisiones dolorosas para los países a los que pone en la mira. Entonces, el hecho de que sea tan agresivo y sea tan incontrolable, incluso al interior del propio Estados Unidos, en donde en estos momentos la oposición política estadounidense lo ve como una amenaza real para la democracia, está demandando por millones de dólares, por miles de millones de dólares a periódicos que osan hacer notas que le incomodan. O sea, imagínate que un día Claudia Sheinbaum nos mandara a ti y a mí por 10,000 millones de pesos porque sacamos una nota que no le gustó. Bueno, pues eso está haciendo Trump con los periodistas críticos en Estados Unidos. Entonces, lo ve, y bueno, ahora mismo, cuando unos congresistas, senadores exmilitares, que son senadores demócratas, le dicen a los soldados que si Trump les da órdenes inconstitucionales, en el caso del asedio a Venezuela, no le obedezcan porque ellos le juraron lealtad a la Constitución y no al presidente en turno, Trump los acusa de ser sediciosos y están moviendo mecanismos para ver si los acusan por sedición y eso los llevaría a la pena de muerte. Imagínate lo que eso significaría, pena de muerte para 6 congresistas, 6 senadores demócratas por decirle a los soldados que cumplen y a la cadena de mando del ejército de Estados Unidos que cumplan con la Constitución y no con las órdenes inconstitucionales de Trump. Entonces, si allá se les ha complicado bastante este personalidad y este estilo de rachero pero peligroso de Trump, para México es ganancia el que por lo menos le haya cambiado el tono y que por lo menos nos esté dejando respirar en el entendido de que está dando resultados. Él, que es un negociante ventajoso además, si no estuviera viendo resultados concretos, números tangibles, que en esa comunicación intragubernamental e intergubernamental se está dando, me parece que podríamos ser una salida para que él pudiera mejorar sus puntos positivos, porque hay que recordar también que en estos momentos tiene un nivel de aprobación. Trump cierra el año con niveles de aprobación que se parecen más a los de Biden que incluso a los de su primera administración. Él ya no se pudo reelegir con el 42% de aprobación de su gestión, pero ahora anda en 37%, que fue casi el promedio de lo que Joe Biden manejó. Y a Joe Biden recordarás que tampoco ya los propios demócratas ya no lo dejaron reelegirse y Trump había estado trabajando con la idea de poderse postular nuevamente para un tercer mandato que es inconstitucional, pero Trump dice, bueno, pues con la paliza electoral que les dimos a los demócratas, tenemos aspiraciones, pero se le han ido bajando en la medida que las últimas elecciones locales, estatales y para ciudades le dijeron, fue una derrota catastrófica para el Partido Republicano. Entonces, eso de alguna manera lo ha vuelto a sentar, pero Claudia Sheinbaum tenía un punto y dijo, es su estilo personal de comunicarse, dejemos que ellos se enreden, si ellos se equivocan hay que dejar que se equivoquen allá, pero nosotros seguimos haciendo nuestra parte siempre y cuando la soberanía. Y eso me parece, verla de entrada es ganancia. Aunque no sea recíproco. Sí, porque es lo que nos falta, ¿no? También ver los resultados ya concretos, que se compartan incluso datos de cómo es el tráfico de armas, que es uno de los cuales le interesa mucho a nuestro país. Ahora que hablabas también sobre la popularidad de Donald Trump, hemos visto cómo este año, pues poco a poco subió, pero también fue bajando, ¿no? En la popularidad y debido también a cómo han surgido diversos temas, el caso de Jeffrey Epstein, que también lo vino a descolocar y con lo que surgió ahí, la relación que tiene con este personaje, y también terminábamos el año viendo que se van a destapar todos estos documentos que surgieron en su momento con el juicio. Cada vez que salía un tema de Jeffrey Epstein, cada vez que había algo malo sobre Donald Trump, también venía una agresión hacia nuestro país, ¿no? Pareciera que ocupaba este discurso y esta narrativa para tratar de desviar la atención. ¿Cómo ves que vaya a seguir utilizando para los siguientes meses y el siguiente año esta manera de lo que ahorita nos explicabas, ¿no? O sea, tiene una manera muy peculiar de transmitir sus mensajes, pero también para desviar la atención del objetivo principal y de que la popularidad en Estados Unidos parecía que se va cada vez más para abajo. Mira, Perla, históricamente se tiene la frase, desde que yo estaba estudiando hace algunos ayeres relaciones internacionales, una frase muy sencilla que decía, al gringo le pegas en el bolsillo y te lo haces tu enemigo. Seas político, seas empresario o seas amigo de tus amigos. Si le pegas en el bolsillo, si le tocas el bolsillo, ahí pierde su amistad. Entonces, eso, ¿cómo se traduce en términos políticos?
que un presidente, por más simpático que sea, por más carismático que sea, por más que te endulce el oído, con un estilo personal de informar eficiente, como en su momento lo hizo Barack Obama, que electrizaba a las masas, o como ahora lo está haciendo Donald Trump con sus bases, les está tocando el bolsillo. Trump no se cansa de decir que tiene los niveles más bajos de inflación de la historia, ¿no? Pero cuando un estadounidense quiere comprar una casa, quiere rentar un apartamento o sale a hacer la compra de la canasta básica, se da cuenta que las cosas están por los cielos. Entonces, no importa cuántas veces Trump repita que con él la inflación ha bajado a números récords, porque además Trump es súper grandilocuente y siempre habla en términos superlativos, donde dice, soy el mejor presidente de la historia, tenemos la mejor vida que se pueda tener, que se pueda aspirar, somos la nación más hermosa del planeta, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate que si las nuevas generaciones, que también hay que decirlo, no es un fenómeno únicamente de Estados Unidos, pero que sí se propicia, se potencia y se consolida en Estados Unidos, no poder rentar un apartamento, no tener acceso a vivienda propia. Nuestros padres a los 30 años de edad ya tenían 3 hijos y tenían casa propia y tenían carro y tenían una vida holgada. Pues hoy en día a los 30 años un joven, para empezar les decimos jóvenes, no tienen hijos, todavía están solteros y están viviendo con otros 3 o 4 que también están con escasos recursos. Y en Estados Unidos es algo que se agudiza bastante porque culturalmente los estadounidenses estudian licenciatura cuando estudian lejos de casa. Entonces, eso lo han resentido mucho. No importa cuánto Trump les diga que están bien las cosas, si las cosas están bien, le retiran su apoyo. Pero entonces te quitas a un sector de votantes, sobre todo de los estados péndulo. Estados péndulos son aquellos que en la elección votan a favor de un candidato o de un partido, y si no van bien las cosas económicamente, la siguiente elección castigan y votan por el otro. Entonces te quitas a un porcentaje importante de apoyo. Te queda la base. Pero la base de Trump es una base muy ideologizada en el conservadurismo cristiano sionista, que están en contra del aborto, en contra de lo que ellos denominan la cultura woke, ¿no? La adopción de niños o niñas por personas del mismo sexo, los matrimonios igualitarios, etcétera. Hay una transfobia también enorme. Entonces, todo lo que consideran wokeismo, globalismo, pedofilia, satanismo y todos estos sismos que lo vinculan a un tal Soros, a George Soros, que además Soros es medio irrelevante, pero que se ha vuelto el enemigo favorito número 1 de los conservadores, les dio esperanzas cuando Donald Trump dijo, vamos a hacer la batalla cultural, vamos a derrotar al wokeismo, soy el terror de los woke. Y de pronto, en campaña promete que va a revelar toda la información habida y por haber del asesinato de los Kennedy, lo cumple. Pero luego entonces también promete que va a destapar toda la información oculta de Jeffrey Epstein, en donde se descubriría toda esa red satánica de globalistas pedófilos, decía Trump, principalmente demócratas. Por eso Biden no hizo nada para remover esto, y cuando se hace presidente empieza esa base dura que lo apoyaba a pesar de las dificultades económicas que tienen, y que finalmente la ideología te hace eso, que te desconectes de la realidad, pero que se cumpla aquello en lo que crees. Y Trump es el primero que se niega. Entonces, al negarse, lo primero que sucede es que hay una bancada, 5 o 6 congresistas republicanos fervientemente creyentes que dicen, oye, tú prometiste y ahora lo vamos a hacer. Y entonces Trump empieza a oponerse y a mover su capital político para evitar que el caso Epstein se revelara. Esto ha levantado sospechas en cuanto a su vínculo con Epstein, que, bueno, Trump ha trabajado mucho en la idea de que sí fue mi amigo, pues hay un montón de evidencia, pero yo en 2004 rompí relaciones con él y precisamente porque me descubrí que andaba en malos pasos, pero me parece, Perla, que es una mancha que difícilmente se está pudiendo quitar, y entonces recurre a tesis orwellianas. Las tesis orwellianas es esta de crear un enemigo común al exterior para que cohesione al interior, y se hace muy peligroso en la medida que Trump sea vulnerable políticamente, y Trump va a ser vulnerable políticamente si empieza a perder aprobación de su mandato, si viene la elección intermedia en 2026 y pierde el Congreso o el Senado o los dos,
Entonces Trump se va a convertir en alguien muy peligroso porque no se nos olvide que los gobernantes de Estados Unidos pueden también emitir decretos y el decreto tiene valor de ley, pero les evita pasar por el proceso legislativo. La ventaja es que pueden hacer las cosas rápido. La desventaja es que cuando venga otro presidente puede echarla para atrás con otro decreto, como pasó con Biden y con Trump anteriormente, que Trump llegó, aventó un montón de decretos, luego llegó Biden y echó para atrás los decretos de Biden, y luego llega nuevamente Trump y echa para atrás los decretos de Biden, y así sucesivamente. Entonces, pero lo peligroso es que si Trump se siente como animal, porque no se puede quitar el estigma de Epstein, y la economía de Estados Unidos no va como quisieran, y además apostó todo su capital político por la Big Beautiful Bill, la triple B, que se traduce como la gran y bella ley, o la gran y hermosa ley, que en realidad es un saqueo institucional a la nación estadounidense, porque primero aumenta el techo de la deuda, que ya está en números récords, 38.3 trillones, Perla, pero ellos se pusieron de techo hasta 40 trillones, y nada más para que la gente se dé una idea, Estados Unidos históricamente es el que más gasta en términos militares, gasta más que los 10 potencias mundiales que se le acercan, incluida China. Si tú los pones en filita, 10 países, los que gustes y mandes, después de China y Rusia y Alemania y Japón, gasta más Estados Unidos solo que esos 10 en filita. Gasta 950,000 millones de dólares. Bueno, pues este año, por primera vez en la historia, gastó más en el pago de intereses por el manejo de la deuda trillonaria que tiene Estados Unidos, lo cual va a meter en problemas, y es una cosa que les va a reventar durísimo a Estados Unidos, y tuvieron ya el problema del cierre de gobierno porque están extremadamente endeudados. Entonces, si aquel señor que dijo que no iba a fracasar y que iba a ser grande a Estados Unidos otra vez, pero no, y aquel que dijo que iba a revelar todas las conexiones de los pedófilos, globalistas, woke, satánicos, etcétera, etcétera, pero se opuso, me parece que Trump se convierte en alguien vulnerable y que puede ser muy peligroso, y ahí sí, México, Colombia, Venezuela, Nigeria, Sudáfrica, China y Rusia se pueden poner a rezar y tienen que desarrollar estrategias muy importantes para mantenerlo pues congelado y sobrevivir hasta que Trump se vaya porque es impredecible en ese sentido. Vaya panorama que nos estás dando a conocer, porque también pensaba en qué va a pasar en el 2026. Ahorita ya nos estabas diciendo más o menos, o sea, cualquier momento que se sienta vulnerado, decretazo, ¿no? Y va a echar para atrás y va a hacer una serie distintas para la manera en cómo se ejerce la política ya en Estados Unidos. Pero también en 2026 está todo el tema relacionado con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sí, México también tiene que estar atento a todo lo que vaya a suceder el siguiente año, todo lo que vayamos a ver en esta política, que de por sí, cada vez que había una llamada entre la presidenta y el presidente estadounidense, decíamos, ay, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya llegaron a un acuerdo, ya se va a dar a conocer este acuerdo, o sea, sí era un poco de estar en esta inestabilidad. ¿Qué prevés también tú que suceda para este 2026 con todo lo que ya nos has comentado y nos has explicado para esta revisión? Porque se trata de una revisión, no una renegociación, que pareciera que hacia allá lo está impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mira, Perla, a inicios de año sucedió algo muy interesante. Canadá, sintiéndose superior a México, y esto independientemente de si eran políticos conservadores o políticos de izquierda, como lo que supuestamente representaba Justin Trudeau, que ya se fue después de 9 años de mal gobernar Canadá. Empezaron los políticos canadienses del más alto nivel a decir que México pues era un problema de delincuencia, de crimen organizado, de corrupción, de inmigración indocumentada. Por eso también ellos nos habían impuesto la visa, ¿no? Para canalizar la energía de Trump en contra de México. Pero Trump, tú recordarás que inició el año con el Oh Canada, ¿no? Este famoso meme en donde se ve él viendo las montañas nevadas de Canadá e insistiendo que Canadá tenía que ser el estado 51 de Estados Unidos, porque Canadá lo gobernaban un puñado de woks globalistas, y que era momento de que Canadá le retribuyera a Estados Unidos pues todo lo que le debía, porque dijo Trump, Canadá se muere sin Estados Unidos, nosotros no ocupamos nada de Canadá, pero Canadá ocupa todo de Estados Unidos, y en Canadá respondieron con una campaña brutal antiestadounidense, retirando incluso un montón de productos y de mercancías y dejando de comprar
mercancías estadounidenses, y contestaron con una campaña muy agresiva de consume lo hecho en Canadá, porque lo hecho en Canadá está bien hecho, que después México intentó replicar. Fue muy interesante porque Trump mató, pero luego revivió a la izquierda a la que estaba combatiendo. ¿En qué sentido? Bueno, a Trudeau lo humilló, le pasó por encima, Trudeau ni siquiera alcanzó a respirar, y luego los propios aliados políticos pidieron su cabeza, lo hicieron renunciar un año antes de que terminara su segundo mandato. Pero luego Trump se fue a la carga, continuó, o sea, no le bastó humillar a Trudeau y hacer que Trudeau se fuera. En lugar de, pues, calmarse, Trump vigorizó los ataques en contra de Canadá, y entonces el Trump canadiense, que iba puntero en las encuestas a 2 semanas de las elecciones canadienses, terminó por caerse porque el canadiense que estaba molesto con Trudeau por cómo manejó la economía, por la ayuda a Ucrania y por cómo se dejó humillar por Donald Trump, porque cada que Trump humillaba a Trudeau, contestaba con mensajes amables y la humillación era peor. Entonces los canadienses decían, oye, pues queremos ver a alguien que le haga frente. Entonces revive, digamos, al partido de Trudeau. Mark J. Carney, el actual primer ministro de Canadá, no pintaba. Era un político gris, de estos que no emocionan en la plaza pública. Pues él terminó ganando la elección. Y él ganó porque demostró a los canadienses lo que no había mostrado Trudeau en estos 9 años, que era ponerse a hablar rudo y en los mismos términos que Donald Trump. O sea, no le importó que Trump tuviera un estilo personal de gobernar y un estilo personal de comunicarse. Le empezó a contestar en esos mismos términos y derrotó al Trump canadiense y pues se erigió como primer ministro. Y Mark J. Carney es economista, fue ministro de Economía, ha mostrado un aprecio y ha cambiado el discurso con respecto a México. Ha mostrado un aprecio personal por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual es ganancia que los dos mandatarios del Tratado de Libre Comercio en América del Norte se expresen en muy buenos términos públicamente y de manera reiterada de la presidenta, porque tú recordarás que incluso la presidenta tuvo que salir a decir, bueno, qué mal que los canadienses se expresen mal de México, pero México es una potencia cultural y ellos no. Lo dijo sutilmente. Y ahora que los canadienses emiten alertas de no viaje a México por la inseguridad de los estados mexicanos, dice la presidenta Sheinbaum tranquilamente, no importa, sigue aumentando la tasa de visitantes canadienses, así que no sirven de muchos alertas. Pero personalmente, Mark J. Carney, el nuevo primer ministro canadiense, del mismo partido de Trudeau, ha demostrado mucha simpatía por la presidenta, y esto ha mejorado mucho las relaciones de México y Canadá. Entonces, esto ha generado que Donald Trump pues tenga que ver hacia los dos, es decir, que reparte la energía destructiva hacia los dos lados, y eso le reduce capacidad para hacer daño. Entonces me parece que en la medida que México y Canadá se coordinen para presentar una especie de frente común frente a Trump, y que también se compartan información sobre cómo pueden neutralizar pues los efectos colaterales de las decisiones arbitrarias del presidente Trump, me parece que va a ser positivo. Y nuevamente, digo la vuelta a la tortilla también en el caso de Canadá, Perla. Ay, no te escuchamos bien la última parte, se cortó un poquito. Le alcanzamos a dar la vuelta a la tortilla en el caso de Canadá, porque empezamos el año con unos canadienses muy agresivos desde las más altas esferas políticas hasta el reconocimiento explícito y tácito del gobierno canadiense de la importancia de las relaciones con México. Uh-huh. Pero bueno, en este papel también los decías, ¿no? Y regreso al principio de esta entrevista y este análisis, balance que estamos realizando sobre la relación bilateral México-Estados Unidos, y ya también ahí que aparece Canadá para la revisión del TEMEC. ¿Qué va a pasar si lo que nos decías, Estados Unidos no respeta el marco jurídico, y eso ha quedado comprobado, ¿no? O sea, podría echar para atrás y justo que no se vea esta propuesta que pueden llegar a presentar y hacer un solo frente México y Canadá? Mira, hay un aspecto negativo, muy negativo, y un aspecto muy positivo, muy positivo. Uh-huh. Trump amenazando con que no iba a respetar ni siquiera lo firmado, pero al final se terminó sentando y se la comió entera. Es decir, se comió la intención, porque al final terminó respetando el marco jurídico sobre el que se basa nuestra relación comercial, pero lo hizo por una simple razón, Perla, porque él es empresario y vio las ganancias monumentales que tienen los dos países
de este acuerdo. Esa es la buena. Al final sí respetó lo que dentro del acuerdo de libre comercio está escrito. Y eso nos ahorró un montón de procesos legales, de juicios en tribunales, es decir, nos ahorró desgaste y energía. Al final nos puso aranceles, pero en cosas que no estaban contempladas previamente en el acuerdo, que eso es normal. Esa es la buena. La mala es que le dijeron, oye, pues si no te gusta el acuerdo, pues presiona para que cambie. Y entonces, en el cambio, que ya no le gustó un acuerdo que él mismo renegoció en 2017, pero lo renegoció con un presidente bastante debilitado, Enrique Peña Nieto, que no tenía ni siquiera 2 dígitos de aprobación, y que de alguna manera también López Obrador, cuando ya era presidente electo, tuvo que decir, bueno, nosotros terminaremos de negociar ese acuerdo. Ahora Trump dice, uy, ese acuerdo no es lo suficientemente ventajoso para Estados Unidos que nosotros quisiéramos, tenemos que volverlo a renegociar. Nada más que dentro de lo malo, es decir, la renegociación obviamente la quieren hacer para seguir teniendo más ventajas. Es decir, sí siguió sí siguió la frase clásica de, pues si no te gusta, cámbialo, pero no le faltes al respeto. Entonces dijo, ok, pues lo vamos a cambiar para no faltar el respeto. La ventaja es que México en estos momentos tiene un equipo de negociadores obesos en el sentido intelectual que tienen mayor experiencia negociando cosas y Trump no. Trump tiene a un gran grupo de improvisados que le tienen lealtad a él, pero que no necesariamente tienen experiencia. Es decir, esta gente que les gusta imponer y todo, pero que en una negociación cara a cara con el gobierno mexicano y además con un Marcelo Ebrard, que aunque al principio parecía el principal opositor político de la presidenta Sheinbaum, ya una vez que empezó su gestión como ministro de Economía, se ha puesto la camisa y ha sido, digamos, el que menos escándalos ha dado, ¿no? De los precandidatos que rivalizaron políticamente con la presidenta. Entonces, tiene un equipo, guardaron la experiencia y el conocimiento acumulado de la anterior renegociación y me parece que en ese punto hay ventaja. Cuando yo los he estudiado, a los negociadores de Estados Unidos versus los negociadores de México, la verdad es que hay con qué darles pelea y creo que sí se va a reconfigurar, pero no va a ser tan desfavorable para México, pero incluso Estados Unidos va a tener que aceptar demandas que México le haga. México lo va a pedir de que son demandas en beneficio de las dos naciones. Entonces, en ese sentido, estoy tranquilo, Perla. Ok, pues bueno, ya nada más para finalizar esta entrevista que sí nos ha dado un marco muy, muy amplio de lo que pasó y también de lo que posiblemente puede pasar. Veíamos a un Donald Trump muy envalentonado, veíamos que iniciaba muy, pues sí, furioso, ¿no? Para tratar de cambiar y también tratar de regresar el rumbo del imperio allí en Estados Unidos. Esto solamente fue una máscara que se pone Donald Trump, porque en realidad también veíamos que poco a poco fue flexibilizando, ¿no? Cada una de las políticas fue, como bien nos explicabas hace un momento, pues tratando de darle lugar a cada nación o viendo de qué manera puede negociar. Se sentaron las bases de lo que va a continuar en los siguientes años y también en cómo vayamos a ver los siguientes meses esta relación entre México y Estados Unidos, profe. Trump tuvo éxito en cambiar la idea que se empezó a generar de él desde el Partido Demócrata. ¿Te acuerdas que le decían TACO? Uh-huh. TACO es las siglas de 4 letras que significan Trump always chickens out. Trump siempre se echa para atrás, porque precisamente se empezó a echar asustaba y luego se echaba para atrás. Entonces, Trump logró cambiar, digamos, esa perspectiva que se tiene de él con los ataques a Irán, porque al principio entró muy fuerte, entró muy agresivo y tuvo éxito en asustar a la humanidad, o sea, tuvo éxito en asustar a todos los gobiernos con aquellos aranceles que anunció que le iban a imponer a todo el mundo. Pero luego escaló con China. China respondió simétricamente y Trump escaló y escaló y escaló y luego China dijo, estos 125% de aranceles que le vamos a imponer a los productos estadounidenses en reciprocidad a su agresión, ya está concluido el comercio con Estados Unidos. Pero luego Estados Unidos insistió en mantener esa guerra con China hasta que China prohibió venderle minerales que le hacen falta al Pentágono para seguir modernizando sus equipos satelitales, sus equipos de rastreo, sus equipos de comunicación y sus armas inteligentes. Sin esos minerales que China le provee a Estados Unidos, que son 4 en particular, Estados Unidos se quedaría con una especie de ejército con insumos obsoletos. Y eso le dolió bastante a Donald Trump y luego lo vimos recular.
empezó a recular también con otros países, afortunadamente también reculó en el caso de México, pero tuvo éxito en asustarnos. Sin embargo, los efectos de ese éxito en el corto plazo se tradujeron en el encarecimiento de los productos para la canasta básica de los estadounidenses, particularmente de su propia base, porque lo que hicieron muchos países, incluido China, o principalmente China, fue identificar aquellos distritos y aquellos estados dentro de Estados Unidos que habían votado por Donald Trump, y a las empresas ubicadas en estos distritos y en estos estados, y también de congresistas bastante agresivos, xenófobos, y ahí fue en donde empezaron a establecer sanciones a productos que venían de las áreas más trompistas del país. Y esto obviamente pues mermó a la base, que la base esperanzada, y generalmente cuando a un tipo que se autodenomina Mesías como Donald Trump te promete tanto, pues tú como parte de esa base ideologizada lo que esperas es que haya resultados pronto. Pero todo este impulso que hubo de voy a poner aranceles para mostrarle al mundo quién manda, que no somos una hegemonía en decadencia, porque recordarás que Trump entró diciendo el mundo nos avergonzó, con Joe Biden éramos una vergüenza, le dábamos flojera a todo el mundo, pero ahora conmigo otra vez volvemos a ser un país grande, poderoso, tal, tal. Sin embargo, los números nos dicen que no fue así. La vida se encareció, aunque Trump diga que tienen los números de inflación récord a la baja, es falso. ¿Por qué? Pues cuando impones aranceles, alguien asume ese costo, o lo asume la empresa o se lo traslada al cliente. Una empresa que asume aranceles no perdura, no aguanta en el mediano y largo plazo. Y un producto que le traslada a su cliente el costo final de ese arancel, porque dice Trump, es que ahora recibimos precios, ¿no? Nuestra capacidad para recaudar aumentó, sí, pero alguien lo pagó, y no necesariamente lo paga el que exporta, sino lo paga el que importa y lo paga el que compra. Entonces, le quitó, vamos a decirlo de alguna manera, le quitó acceso a esa base que votó por él, a la que le prometió que haría grande Estados Unidos otra vez, y por más que el presidente por el que votamos y al que apoyamos diga que está mejorando la vida de los estadounidenses, estamos viendo que la canasta básica encareció. ¿Y qué lo vimos hacer después? Dice, Brasil, te vamos a quitar, vamos a recular en un montón de aranceles que ya te habíamos puesto. Generalmente en alimentos, en semillas, en materia prima, empezó a bajarle porque pues no era sostenible. Entonces, tuvo éxito en que nos asustó, pero después fracasó en que los efectos fueron adversos a lo que él se había propuesto. Y eso nuevamente nos confirma la hipótesis desde donde empezó, que Estados Unidos es una hegemonía en decadencia y que está dando los últimos coletazos. Ojo, no por eso deja de ser peligroso. Tiene capacidad para hacer daño, pero lo que estamos viendo es que ya no tiene la capacidad para dominar al mundo y hacer que el mundo vive al son y al ritmo que a Estados Unidos le gustaría. Y esto, bueno, pues da cierta esperanza porque estamos viendo contrapoderes que están respondiendo y que hacen, que le dan más opciones, digamos, a este planeta, Perla. Pues ojalá poco a poco también vayamos viendo cómo se sigue en decadencia esta hegemonía y que tengamos los ojos para ver cómo poco a poco el famoso imperio de Estados Unidos se va derrumbando. Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, profe. Gracias por darnos este balance de lo que sucedió durante el 2025 en esta materia internacional entre México y Estados Unidos, y muy atentas a lo que vaya a pasar para el siguiente año. Le deseo lo mejor para el 2026, profe. Muchas gracias. Feliz año a ustedes y a toda su audiencia.